Una vez más, saludos, muy buenas noches y eternas lunas para todos ustedes. El día de ayer tuvimos una serie de dificultades de índole técnica que esperamos que para el día de hoy se hayan resuelto y por supuesto no quise renunciar a la charla porque vimos que hubo cierta parte de nuestro auditorio que estuvo muy interesada dentro de esto que íbamos a tratar el día de hoy. Maestra Ñivampi, mi lady, buenas noches y eternas lunes. Ahora, ¿cuál es ese tema al cual nos vamos a referir el día de hoy? Bueno, se trata de, primero, de un periodo muy complicado y de un autor todavía más complicado, porque vamos a pensarlo de esta manera. La época en que sucedieron varios eventos literarios, sobre todo los acaecidos hacia el final del siglo XIX, sirvieron para romper muchos esquemas. Y muchos de esos esquemas que se rompieron tuvieron de alguna forma su origen en todo lo que viene a ser el fenómeno de la cultura gótica, de la literatura gótica, del romanticismo en general, y por supuesto impregnaron de una manera muy importante la literatura y la poesía. Yo ya he comentado aquí que poesía gótica como tal en el romanticismo no la hubo tal cual, excepto en algunos autores que solamente delinearon las bases. Un ejemplo de esto, pues evidentemente viene a ser el maestro Lord Byron. Mucho de la poesía de lo que es el gótico en realidad proviene de la forma en cómo ellos manejaban su narrativa. Por ejemplo, metafóricamente, el tema de el Frankenstein. Es un tema terrible, sobre todo cuando la criatura hace saber que su creador no le dio un nombre. Si nosotros lo interpretamos a la luz de toda la historia, es un padre que no ha reconocido a su hijo. Es un padre que ha dejado desamparado a su hijo. Y como su padre de alguna manera tenía este conflicto con la situación divina, en tanto que era un creador de vida, pues imagínense el tamaño de la metáfora de la obra de esta Mary Wollstonecraft Shelley. Es una metáfora brutal. La metáfora de alguien que ha sido completamente abandonado. De un hijo que ha sido completamente abandonado. Y por supuesto, no puede resultar más desoladora. Como poesía, mucho de todo lo que fue el gótico se entiende más a través de su narrativa que realmente de autores o de poetas. Evidentemente está Edgar Allan Poe, sin discusión alguna, dentro de los poetas góticos con mayor, en este caso, amplitud, pero es cierto que escasearon y en cambio abundaron los narradores. Por eso, muchos de los amigos que participan en Luna de Octubre, lo cual, pues bueno, ya estaremos haciendo el próximo año. Recuerden que ahorita no vamos a estar lanzando retos, vamos a esperar a que todo suceda en estas fechas de lo que viene a ser, pues, estas festividades, gustenle llamar como les gusten, llamarlas, ya sea que las celebren o no las celebren, pero
finalmente es un periodo vacacional importante para muchos de ustedes, entonces me imagino que de alguna forma, pues, no ha de ser tan llamativo estar participando en los retos, en este caso. Que además, pues bueno, evidentemente, pues han de saber que dentro de Luna de Octubre, por supuesto, pues hay quienes sí tienen, por supuesto, esta situación, ¿no? Pero bueno, el asunto es esta situación de que el gótico representó una ruptura que, pues bueno, la poesía gótica como tal eh, existió muy, en ese sentido, con muy limitados autores, pero, como decía yo hace un momento, se sentaron las bases para muchos movimientos debido a la ruptura que representó el romanticismo y el gótico. Pero antes de continuar introduciendo al autor del día de hoy, maestro Abimael Siner, excelente noche, eternas lunas, Eliernis Perusa y más de bueno, está bien. Bueno, vamos a ver ahorita lo que más sigue de bueno dentro de esta situación. Uno de los primeros herederos viene a ser este caballero de quien ya hemos hablado anteriormente, que es Charles Baudelaire. De Charles Baudelaire sabemos perfectamente que mucho de su poesía y sobre todo Las Flores del Mal se construyeron gracias a la ruptura que hubo en cuanto a temas y por supuesto a una forma, digamos, hasta cierto punto extrema de romanticismo que lo emparenta directamente con la cuestión gótica. Se separa un tanto cuanto en que, pues bueno, mientras que el gótico todavía rescata muchos de los valores de la caballería cortesana, en realidad, pues ya lo que vienen a ser poetas como este Baudelaire, sobre todo en su obra máxima, Las Flores del Mal, pues ya vienen a ser de alguna manera declaratorias sobre una vida de vicios, sobre una vida de ruptura, sobre una vida que de alguna manera en alguna ocasión les dije que hay un señor que se llama Jean Duvignon, que utiliza el término de personalidad criminal. No porque los autores sean criminales, por ejemplo, Lord Byron es una personalidad criminal, sino porque son autores que rompen con todos los esquemas. Su personalidad tiende a romper los fundamentos en que normalmente se plantea la sociedad porque desean plantear otro tipo de mecanismos, otro tipo de propuestas en relación a la sociedad. Y pues por supuesto esto choca con la sociedad misma y la sociedad misma se encarga de proscribir ese tipo de actitudes. Básicamente por eso es la personalidad criminal y no tanto por el hecho de que, repito, los autores sean criminales, no, que es algo que hay que aclarar siempre que se menciona pues esta terminología de este señor Jean Duvignon. Con todo esto que les acabo de platicar, imaginémonos a un autor de la Francia del siglo XIX, justo finales, cuando empiezan todas las rupturas que plantearon Baudelaire, Rimbaud, Paul Verlaine, conocidos popularmente como los poetas malditos. Imaginemos un autor francés que no formó grupo con estos autores. Hijo, de alguna manera, de un diplomático francés, ambos, el hombre y su familia, en Montevideo, Uruguay, totalmente apartado de toda esta bohemia de la que acaba de hablar el maestro Abimael Cine, o sea, totalmente apartado de todo ello, porque no desarrolló, es un hecho que no desarrolló su obra en Europa, sino que la desarrolló aquí en América. Imaginemos a este hombre que no tenía ningún contacto con todo ello, que de repente escribe una de las obras, primero que se niega a firmar. La tradición cuenta que Isidore Ducas no firmó los cantos de Maldoror.
¿Por qué? Bueno, tal vez el por qué nos quede claro en cuanto empecemos a abrir el volumen. Sí firmó, en cambio, otros dos libros de poesía, lo cual habla del talento de Isidore Ducasse para la poesía, pero empleó siempre el seudónimo de Conde de Lautréamont. Aquí me disculparán si mi francés no es tan bueno en este caso, pero bueno, es como entiendo yo que se pronuncia el nombre del Conde de Lautréamont, Isidore Ducasse. Pensemos en un autor que, sin tener nada que ver con el grupo de los simbolistas, también tuvo un ánimo de representar de una forma en su obra, de representar a un autor que parecía tener una personalidad criminal, aunque no sabemos, evidentemente, por lo muy señalado que era este personaje, es decir, hijo de un diplomático. Digo, es alguien que no puede pasar desapercibido para nadie. Si hubiera habido algún evento extraordinario o terrible en la vida de Isidore Ducasse, nos habríamos enterado, con toda seguridad, nos habríamos enterado, pero no hay tal. Isidore Ducasse nunca fue culpable de todo eso, y sin embargo, su mente germinó una de las obras más sombrías, hasta cierto punto pavorosa, grotesca y siniestras de las que se hayan escrito. Los cantos de Maldoror. Todo este preámbulo es necesario para poder entender un poco lo que vamos a leer a continuación. Pero como siempre, pues hacemos la pausa porque evidentemente nos agrada mucho recibir a nuestros amigos, por ejemplo, el maestro Belial, que ayer nos fue muy útil, aunque pareciera que no, porque evidentemente, pues bueno, si el audio estaba mal en la transmisión de ayer, pues bueno, nos sirvió mucho que nos hiciera la retroalimentación a través de sus comentarios, así que te mandamos un saludo, maestro Belial, en Hanforash, por supuesto, y eternas lunas también para ti también. La bohemia y la promulgación de antivalores en una sociedad conservadora. Probablemente eso es lo que animó a Isidore Ducasse, pero fíjate, Abimael, qué curioso que haya sucedido en un lugar tan aparte de lo que es Europa. Constantemente, por ejemplo, estamos hablando de que el año de 1968, sin que ningún estudiante de ninguna otra parte del mundo se contactara, porque todavía no vivíamos una época tan globalizadora, gracias a los medios como la Internet, para poder enterarnos de lo que sucede en el mundo. Pero resulta que en el año de 1968 muchos grupos hicieron protestas, hubo una serie de cambios, hubo una serie de movimientos a lo largo del planeta, y nadie estaba puesto de acuerdo con ninguno de ellos. Quizás era un fenómeno parecido, quizás los años finales del siglo XIX provocaron que en muchas sociedades a lo mejor existiera una serie de situaciones que ya tendían a propugnar un cambio y que no nos diéramos cuenta. Y de ser así, ¿por qué ese cambio se, se dio hacia una situación de índole, por decirlo así, viciosa? ¿Por qué la promoción de antivalores, como ya los llamó Abimael en este caso? ¿Por qué hacia allá? Todo eso hace de la figura de Conde de Lautréamont un literato distinto del cual vamos a conocer algo de su obra, puesto que ha llegado el momento de empezar con la obra. Francisco Oliva. Bueno, pues nos place y ojalá que te quedes en este espacio, un espacio, Francisco Oliva, donde en los libros del Cuervo hablamos de muchos temas que tienen que ver, pues mucho con lo que le gusta a esta comunidad, temas que en muchas ocasiones van hacia la situación, por supuesto, natural del vampirismo, parte importante de nuestra cultura dentro de esta comunidad gótica. Anexo a ello los fantasmas, anexo a ello pues el tema de la muerte, anexo a ello cuestiones de índole poética y por supuesto autores como el día de hoy, que en este caso pues también no hemos revisado el volumen de las poesías, no lo hay disponible en nuestro idioma y yo confieso que a pesar de que tengo conocimiento de la lengua inglesa, mi conocimiento del francés es muy recortado.
Así que no me animé a bajar ninguno de los ejemplares de poesías del maestro Conde de Lautréamont. Entonces, pues bueno, lo que sí tenemos, por supuesto, es el ejemplar de los cantos de Maldoror. ¿Qué es exactamente? Bueno, es poesía, pero el tema es que es poesía en prosa. Ahora, el género no es raro. En muchas ocasiones, y sobre todo con las rupturas que planteó el romanticismo, se hizo mucho la costumbre de romper hasta con la forma natural de la poesía, que siempre era en verso, a través de la métrica, etcétera, etcétera. De hecho, el neoclasicismo, el periodo anterior al romanticismo, en la literatura, cuidó mucho de estos detalles, pero llegaron a ser tan esclavizantes que necesariamente el romanticismo empezó a romper con ellos. Primero de manera tímida, hablando, por ejemplo, de métrica, no es el espacio para hacerlo, pero para que me entiendan un poquito de dónde vienen estas rupturas y por qué de repente tenemos una obra como la de hoy, que es poesía en prosa. Eh, Mientras que la mayor parte de la poesía clásica propugna que más o menos cada una de sus líneas, cada uno de sus versos, tiene que tener aproximadamente el mismo número de sílabas para poder concordar en cuanto a rima, en cuanto a el número de sílabas con otros versos y de esta manera darle una cualidad musical. El romanticismo empezó a romper con esto y empezó a crear formas que no tenían el mismo número de sílabas. Esto lleva el elegantísimo nombre de anisosilábicas, o sea, versos anisosilábicos. Es simplemente versos que no tienen el mismo número de sílabas que los otros. Así de fácil. Entonces, pues empezaron, en este caso, a darle toda esta serie de situaciones. Empezaron a verse todo este tipo de situaciones de ruptura con aquel momento, con aquel tipo de métrica. Y por supuesto, de repente autores como el propio Baudelaire dijeron, ¿para qué? ¿Para qué? En este caso, necesitamos el verso. Si la poesía es metáfora, si la poesía es imágenes, ¿por qué no escribirla en prosa? Y se escribió en prosa y el conde de Lautréamont empezó así, con uno de los primeros llamados cantos de Maldoror. Según el plan completo de la obra, tenemos 6 cantos. De los 6 cantos, el más famoso es el primero. Y aquí sí quiero hacer un poco la advertencia para algunos lectores. Muy probablemente algunos versos o algunas cosas dentro del canto pudieran resultar incómodas para algunos por la forma en cómo el Isidore Ducasse se permite describirlo. Recuerden que pues este espacio, pues básicamente lo que busca es invitarlos a que lean este tipo de obras y por eso ofrecemos una probada de ellas. Cuando es una obra narrativa, pues tenemos el cuidado de no contarles en qué termina, para no hacer esto que ahora llaman modernamente el spoiler, es decir, estropearles el final. Y pues en este caso vamos a tomar algunos ejemplos de lo más selecto de la obra, que repito, pues en este caso va a ser principalmente del canto primero de lo que son los cantos de Maldoror, pero puede resultar incómodo para algunas personas. He dicho, y les pido que recuerden lo que dije al principio, hablamos de una obra que tiene como característica situaciones de lo grotesco, de lo horrible, a veces incluso de lo escatológico, de lo horroroso.
Hecha pues la advertencia y por supuesto pues invitándolos a que pues en este caso, si su criterio es suficientemente amplio al respecto, escuchemos cómo Isadora Ducas se expresa. Plegue al cielo que el lector enardecido y momentáneamente feroz como lo que lee, halle, sin desorientarse, su abrupto y salvaje sendero por entre las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno, pues a menos que ponga en su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual como mínimo a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro embeberán su alma como azúcar en agua. No es bueno que todo el mundo lea las páginas que siguen, solo algunas. Solo algunas almas saborearán sin peligro ese fruto amargo. Por lo tanto, alma tímida, antes de adentrarte más por semejantes landas inexploradas, dirige hacia atrás tus pasos y no hacia adelante. Escucha bien lo que te digo. Dirige hacia atrás tus pasos y no hacia adelante, como la mirada de un hijo se aparta respetuosamente de la contemplación augusta de la faz materna. O mejor, como el ángulo perdiéndose en el horizonte de las friolentas grullas tan meditabundas que durante el invierno vuela poderosamente a través del silencio, con todas las velas tendidas hacia un punto preciso del horizonte de donde súbitamente brota un viento extraño y fuerte, precursor de la tormenta. La grulla más vieja que forma por sí sola la vanguardia, al verlo, mueve su cabeza como una persona razonable y en consecuencia también su pico que hace restallar y no está contenta, tampoco yo lo estaría en su lugar. Mientras su viejo pescuezo, desprovisto de plumas y contemporáneo de 3 generaciones de grullas, se agita en irritadas ondulaciones, presagio de la tempestad que se acerca cada vez más. Tras haber mirado con sangre fría varias veces a todas partes, con ojos que atesoran experiencia, prudentemente en primer lugar, pues a ella corresponde el privilegio de mostrar las plumas de su cola a las demás grullas de inferior inteligencia, con su grito vigilante de melancólico centinela, para rechazar al enemigo común, mira con flexibilidad el vértice de la figura geométrica. Tal vez sea un triángulo, pero no se ve el tercer lado que forman en el espacio esas curiosas aves de paso. Viene a babor, viene estribor como un hábil capitán, y maniobrando con alas que no parecen mayores que las de un gorrión, puesto que no es tonta, toma así otro camino filosófico y más seguro. Lector, tal vez deseas que invoque al odio el comienzo de esta obra. ¿Quién te dice que no vas a respirar, bañado en innumerables voluptuosidades, tanto como lo desees, por tus orgullosas fosas nasales, amplias y delgadas, volviéndote panza arriba al igual que un tiburón, en el aire negro y hermoso, como si comprendieras la importancia de este acto y la no menor importancia de tu legítimo apetito, lenta y majestuosamente sus rojas emanaciones? Te lo aseguro, los 2 informes agujeros de tu asqueroso hocico, oh monstruo, siempre que antes te apliques en respirar 3000 veces seguidas la maldita conciencia del Eterno. Tus fosas nasales se habrán dilatado desmesuradamente de inefable satisfacción, de éxtasis inmóvil, y no pedirán al espacio embalsamado, como con perfumes e incienso, nada mejor, pues se habrán ahitado de felicidad perfecta, como los ángeles que habitan en la magnificencia y la paz de los agradables cielos. Estableceré en pocas líneas que Maldoror fue bueno durante sus primeros años en los que vivió feliz. Ya está hecho. Advirtió luego que había nacido malo. Fatalidad extraordinaria. Ocultó su carácter lo mejor que pudo durante muchos años, pero por fin, a causa de esta concentración que no le era natural, cada día la sangre se le subía a la cabeza hasta que sin poder ya soportar semejante vida, se arrojó resueltamente a la carrera del mal. Grata atmósfera. ¿Quién lo hubiera dicho? Cuando besaba a un niño, pequeño de rostro rosado, hubiera querido rebanarle las mejillas con una navaja. Y lo habría hecho con frecuencia, si justicia, en su largo cortejo de castigos, no se lo hubiera impedido cada vez. No era mentiroso, confesaba la verdad y decía que era cruel. Humanos, ¿habéis oído? Se atreve a repetirlo con esta pluma temblorosa. De modo que existe un poder más fuerte que la voluntad. Maldición. ¿Querrá la piedra asustar a Elsa las leyes de la gravedad?
Imposible. Imposible que el mal quiera aliarse con el bien. Es lo que antes he afirmado. Supongo que ya me están entendiendo aquellos a quienes les dije que había una advertencia muy fuerte con respecto a la obra. El tema, si lo tratáramos fuera del contexto literario, causaría sin duda alguna una denuncia, pero pues queda claro en este caso que por lo que estamos haciendo es leer uno de los libros que se reputan como de los más perversos y además, como se habrán dado cuenta por la forma en cómo el autor va pasando de una cosa a la otra, nos damos cuenta de que la forma en que lo está narrando no es de ninguna manera como típica del siglo XIX. A ver, todo el siglo XIX, inclusive, pues bueno, todo lo que es la literatura gótica, pues lleva una secuencia, un principio, un medio, un final, una secuencia de acciones, una secuencia de cosas. No le estamos viendo aquí. Pues, parece que los pensamientos van de un lado al otro hasta que finalmente pues, nos empieza a presentar a Maldoror, después de hacernos una advertencia, pero no nos lo presenta como se presentaría naturalmente un personaje, sino que se presenta de una manera atroz, terrible, inhumana, por la forma en cómo se nos dice que ejerce la crueldad en este caso. Esto es de alguna forma porque parte de la obra de Maldoror, vamos a leer otro fragmento en un instante más, también la consideran algunos autores de la literatura, algunos estudiosos, como una obra que sirvió como clave para lo que vendría a ser posteriormente el surrealismo. En el surrealismo hay distintas formas de obrar. Una de las principales, por supuesto, tiene que ver, sin duda alguna, con el tema de extraer el material del inconsciente. Para aquellos que de alguna manera recuerdan, pues, ¿qué era el surrealismo? No les será desconocido el término de escritura automática. Y si no lo conocían, háganlo un día. Va a resultar interesante como ejercicio. Simplemente es plantarse frente a la hoja de papel con una pluma, escribir. No pararte, no pensar lo que estás escribiendo. Escribir, 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 escribir. Se supone que mucho de lo que escribimos en ese estado proviene de nuestro inconsciente. Y aparentemente, los cantos de Maldoror tuvo esa característica de hacerlo de este modo. Entonces, es por eso que aparentemente no hay una conexión de este tipo de ideas, pero pues sí la hay a través de pues, referirse a un mismo asunto, como lo vamos a ver. Sin embargo, las imágenes, por ejemplo, pues esta imagen horrenda del niño, sin duda alguna, estamos en este caso ante una forma, si es surrealismo, de un surrealismo sumamente sombrío, un surrealismo de las pesadillas. Vamos a seguir saludando a los amigos. Maestro Kaiser Phoenix, Eternal Lunas, por supuesto, como siempre. Eh, Maestro Yamael Sinner habla de la tentación. En varias ocasiones así lo hace. El maestro Yivampi, pues haciendo mención de Luna de Octubre, que pues en este momento también, pues ya pusimos la transmisión en Luna de Octubre, así que pues los amigos que entren ahí a Luna de Octubre también pueden acompañarnos desde ahí. Kaiser Phoenix dice, yo sí practico la escritura espontánea. Sí, porque es evidentemente un ejercicio bastante interesante en este caso. Y sin embargo también, como podemos escuchar, trae una serie de cuestiones aparejadas con ello. Bueno, la maestra Yivampi, pues bueno, hace la recomendación que yo también les voy a hacer siempre. En este caso, síganos en Luna de Octubre, síganos en el trabajo que estamos haciendo. Estamos planeando varias cosas para el próximo año. Ya, como todos hemos hecho nuestra lista de propósitos, la maestra Yivampi y un servidor, y les prometemos que vamos a tener muchos materiales y pues obviamente queremos su apoyo en todos los sentidos, ¿no? Para poder seguir proponiéndoles este tipo de materiales, este tipo de cosas en Luna de Octubre. Así que, pues bueno, si es la primera vez que nos escuchan, sepan que en Luna de Octubre pues tenemos todo este trabajo que estamos presentando y que también lo presentamos aquí, en este caso de lo que es letras góticas. El inicio del surrealismo, los cantos de lo bello y de lo grotesco. Bueno, sí, efectivamente.
Y no solamente eso, sino también para que no se piense nada más que estas son las palabras de un loco desaforado que, además debo decirles, murió a los 24 años. No se sabe exactamente por qué ni en qué condiciones falleció Isidore Ducasse Conde de la Troimont. Pero lo que sí sabemos, evidentemente, es que esta obra permaneció hasta su muerte sin firmar. Le puso 3 apóstrofes. ¿Por qué no habría querido reconocer esta obra? Pues bueno, ya nos vamos dando cuenta. Cierto tipo de pensamiento para aquella época resultaba sumamente reprobable para muchas personas. Veamos, por ejemplo, esto que es más bien una reflexión. He visto durante toda mi vida a los hombres de estrechos hombros, sin exceptuar uno solo, cometer actos estúpidos y numerosos, embrutecer a sus semejantes y pervertir las almas por todos los medios. Llamen gloria a los motivos de sus acciones. Viendo tales espectáculos quise reír como los demás, pero eso, extraña imitación era imposible. Tomé una navaja cuya hoja tenía un filo acerado y me abrí las carnes en los lugares donde se unen los labios. Por un instante creí alcanzado mi objetivo. Miré en un espejo esa boca lacerada por mi propia voluntad. Era un error. La sangre que corría en abundancia de ambas heridas impedía además distinguir si aquella era en realidad la risa de los demás. Pero tras unos momentos de comparación, vi que mi risa no se parecía a la de los humanos, es decir, que no me reía. He visto a los hombres de fea cabeza y horribles ojos hundidos en las oscuras órbitas superar la dureza de la roca, la rigidez del acero fundido, la crueldad del tiburón, la insolencia de la juventud, el insensato furor de los criminales, las traiciones del hipócrita, las más extraordinarios comediantes, la fortaleza de carácter de los curas y a los seres más ocultos para el exterior, los más fríos de los mundos y del cielo, fatigar a los moralistas hasta descubrir su corazón y hacer que caiga sobre ellos la cólera implacable de las alturas. Les he visto todos a una dirigiendo unas veces al cielo el más robusto puño, como el de un niño perverso ya contra su madre, excitados probablemente por algún espíritu infernal, con los ojos llenos de un remordimiento urente y rencoroso, al mismo tiempo en un silencio glacial, sin osar emitir las vastas e ingratas meditaciones que su seno albergaba, tan llenas de injusticia y horror estaban, y entristecer así de compasión al Dios de misericordia. Otras en todo instante del día, desde el comienzo de la infancia hasta el fin de la vejez, esparciendo increíbles anatemas sin sentido común alguno contra todo cuanto respira, contra sí mismo y contra la providencia, prostituir a las mujeres y a los niños, y deshonrar así las partes del cuerpo consagradas al pudor. Entonces los mares levantan sus aguas, engullen los maderos en sus abismos, los huracanes, los terremotos derriban las casas, la peste, las diversas enfermedades diezman las rezadoras familias, pero los hombres no los advierten. Les he visto también, ruborizándose, palideciendo de vergüenza por su conducta en esta tierra raras veces. Tempestades, hermanas de los humanos, hermanas de los huracanes, a su lado el firmamento cuya fuerza no admito, hipócrita mar, imagen de mi corazón, tierra de misterioso seno, habitantes de las esferas, universo entero, Dios que lo creaste con magnificencia, a ti te invoco, muéstrame a un hombre que sea bueno, pero que tu gracia multiplique mis fuerzas naturales, pues ante el espectáculo de semejante monstruo puedo morir de asombro. Por lo menos se ha muerto. De una forma terrible, pero la reflexión filosófica ahí queda. Esta desconfianza en la bondad de los seres humanos. Ciertamente hay un mucho de decadentismo y por supuesto una visión parcial, ¿no? O sea, evidentemente pues hay un pesimismo tan terrible como el que manejaban los simbolistas en muchas ocasiones, los poetas malditos. Pero la forma en cómo lo manifiesta Isidore Ducasse, a través de la laceración, del dolor, de la tortura,
entre otras cosas. Pues hacen de esta obra, pues evidentemente, un volumen complicado de leer, en virtud de las imágenes que nos llega a presentar. Ahorita estoy viendo que el maestro Yamael acaba de hacer un pequeño análisis en un comentario que vamos a leer en un instante. Antes de leerlo, en este instante, vamos a ofrecer otro fragmento del canto primero, de los cantos de Maldoror, para que terminemos de ver, bueno, cuál es el carácter de la obra, qué es lo que propone y si a ustedes les interesará, pues llegar a esta lectura eh, desconcertante, primeramente porque no se sabe mucho de su autor, desconcertante por la manera en cómo surge y pues bueno, indudablemente sombría, sombría y terrible. Hay que dejarse crecer las uñas durante 15 días. Oh, qué dulce resulta entonces arrancar brutalmente del lecho a un niño que nada tenga todavía sobre el labio superior y con los ojos muy abiertos. Simular que se pasa suavemente la mano por su frente, echando hacia atrás sus hermosos cabellos. Luego de pronto, cuando menos lo espera, hundir las largas uñas en su tierno pecho, cuidando de que no muera, pues si muriese, no se tendría más tarde el espectáculo de sus miserias. A continuación se bebe la sangre lamiendo sus heridas. Y durante ese tiempo que debiera ser largo como larga es la eternidad, el niño llora. Nada es mejor que su sangre extraída, como acabo de explicar, y caliente todavía, salvo sus lágrimas, amargas como la sal. Hombre, ¿no has probado nunca el sabor de tu sangre cuando por azar te has cortado un dedo? Qué buena es, ¿verdad? Pues no tiene gusto alguno. Además, ¿no recuerdas haberte llevado un día entre lúgubres reflexiones la mano como profunda copa a tu enfermizo rostro mojado por lo que de tus ojos caía, mano que luego se dirigió fatalmente a tu boca para beber a largos tragos en esta copa, temblorosa como los dientes del alumno que mira de soslayo a quien nació para oprimirle las lágrimas? Qué buenas son, ¿verdad? Pues tienen el sabor del vinagre. Diríase las lágrimas de la que más ama, pero las lágrimas del niño tienen mejor paladar. Él no traiciona al no conocer todavía el mal. La que más ama acaba traicionando tarde o temprano. Nos parece que con todos estos ejemplos ya nos ha quedado claro la forma en cómo el alma tenebrosa de Isidore Ducas dejaba correr sus pensamientos a través de regiones oscuras del pensamiento humano. La ruptura entre la narración elementalmente descriptiva y la subjetividad vista en la impresión de personalidades en los personajes, soliloquios, descripción de visiones y sensaciones, entre otros nuevos elementos que distaban de la literatura convencional y la posibilidad a la oferta de ir dentro de uno mismo, en el reflejo que la literatura representa, censurada en muchísimos casos por ofrecer detalles sobre la verdadera naturaleza sensitiva de lo que para los valores son los vicios, sin duda alguna. Implica leer este tipo de cosas. Un ejercicio que también sería recomendable hacer, digo, ya para ir cerrando un poco esta charla con respecto al libro, creo que ya con lo que hemos leído nos parece que si a alguno les ha llamado la atención, recuerden que muchas de las obras que solemos proponer se pueden encontrar a disposición y pues sin en este sentido problemas de la cuestión de derechos, pues muchas de ellas ya han caducado sus derechos, ya son obras clásicas, ya pertenecen al dominio público. Pues pueden encontrar los cantos de Maldoror incluso en los repositorios de algunas universidades. Una que yo últimamente he encontrado, muchas de las versiones en forma virtual, digo, evidentemente pues tengo mis ejemplares físicos, por supuesto, pero por ejemplo ahorita me resultó más fácil estar leyendo de un dispositivo el texto, entonces supongo que algunos también querrán tener en sus dispositivos este tipo de lecturas, es el de la Universidad de Coahuila, CEDU Coahuila, me parece que se llama el espacio.
ahí en ese repositorio he encontrado varios textos, entonces vayan a echarse una mirada, vayan a echarse un clavadito ahí dentro de todas estas obras y me parece que van a encontrar muchas de ellas. Entonces, evidentemente, pues bueno, ya se habrán dado cuenta por qué. Quisimos insistir en la charla, además de que pues nos gusta, evidentemente, siempre la convivencia con nuestros amigos de aquí, de Luna de Octubre, evidentemente, pues con la maestra Yevampi, con todos ustedes en este caso, para poder hablar de este tipo de temáticas que estoy seguro que les llaman mucho la atención y para aquellos que nos escuchan por vez primera, pues esperamos que se queden, ¿no? Esperamos que les gusten este tipo de trabajos. Hay más tipos de transmisiones, por ejemplo, mañana tenemos un tipo de transmisión distinta, pero está en Luna de Octubre, ya en la página de Luna de Octubre. Ahí, bueno, permitiremos que se den cuenta de qué tipo de transmisión es. Los que ya nos conocen, pues bueno, ya saben que tendrán la oportunidad de convivir con este extraño personaje llamado Iskarma Deste. Y hablando de Iskarma Deste, pues bueno, el día de hoy, además de despedirme, hoy, eh, como ya saben, pues al final siempre aventamos el spam, los anuncios en este caso. En un momentito más, a las 9:30, si ustedes gustan acompañarme al canal de YouTube Los Cuentos del Cuervo, vamos a presentar la última leyenda de este año 2024 que produciremos porque resulta que los siguientes martes para las leyendas del cuervo no son buenos días, ya que son el día 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Pues son días que evidentemente sabemos que la gente se dedica a hacer otras cosas, entonces vamos a reponer un par de episodios que habíamos hecho anteriormente, pero no vamos a hacer la presentación como la hacemos el día de hoy, no vamos a hacer la presentación en vivo, en este caso no vamos a tener el chat en vivo, entonces vamos a precisamente en la leyenda del día de hoy a tener como invitado a Iskarma Deste, que nos habla pues de un asunto por demás muy extraño, en donde se habla de que una criatura cuyo padre, pues bueno, resulta ser una personalidad muy importante, nace en medio de características sumamente misteriosas. Entonces, pues bueno, acérquense ustedes hoy a las leyendas del cuervo, 9:30 de la noche en el canal de YouTube, Las Leyendas del Cuervo. De la misma manera, pues bueno, la maestra Yampi nos está haciendo el favor de colocar aquí un par de vínculos, también para hablar, pues bueno, del señor Morticio, que normalmente los martes, igual que en las leyendas del cuervo, también postea un video, en este caso, pues un asunto un poco triste acerca de cómo a veces ciertas historias, por más imposibles que parezcan, por más terribles que parezcan, pues bueno, se dan en este mundo en donde todo, absolutamente de todo puede suceder. Y pues en este caso, pues tenemos esta historia que nos cuenta el señor Morticio en las crónicas de Morticio, de la cuenta de TikTok y también en su cuenta de Instagram, donde estamos tomando algunos de los casos que ya se han tratado en TikTok para presentárselos a ustedes. Sigan, señor Morticio, dentro de estas dentro de estos espacios, sigan las leyendas del cuervo y por supuesto no se olviden de seguirnos aquí en Luna de Octubre, que repito, pues bueno, vamos bajando un poquito la actividad, pero por supuesto seguimos en contacto con ustedes, por lo menos, por ejemplo, por ahorita en este espacio de lo que es los libros del cuervo, parece que estaremos activos, inclusive durante el periodo vacacional, para recomendarles algo que quieran leer durante sus vacaciones, durante su periodo vacacional que tengan algunos de ustedes y, por supuesto, para seguir en contacto con todos. Nuestro Kaiser Phoenix nos está presumiendo su ejemplar de la editorial Fontamara, evidentemente, en este caso de pasta blanda, bueno, ya sabemos, ¿no? Toda esta cuestión de las personas que nos gustan mucho los libros, que evidentemente pues nos gustan tener buenas ediciones, y en este caso la de Fontamara, según tuve oportunidad de observar, es una de las más prestigiadas, una de las mejor traducidas. En este caso, en mi caso, pues la oportunidad tuve de conseguir la de Rey Cátedra, que es una editorial que se preocupa muchísimo por el tema de las traducciones, aunque principalmente Cátedra se enfoca más a lo que es del griego y del latín. En este caso, pues, mucha de la cultura clásica de la obra grecolatina ha sido traducida pues en Cátedra. Queridos amigos, muchísimas gracias. Esperamos haber cubierto pues esta dificultad que tuvimos el día
ayer, solventado esta dificultad que tuvimos ayer con el audio, una serie de problemáticas con configuraciones y cosas de estas, pues, ya saben, una persona que necesita todavía pues cierto tipo de asesorías en todo este tipo de cosas, porque bueno, todas estas cuestiones tecnológicas siguen siendo todavía un misterio para muchos de nosotros en este caso, y pues bueno, ayer nos jugaron una mala pasada, pero ya estamos aquí, ya estuvimos aquí, nos dio mucho gusto estar con todos ustedes y traerles esta charla sobre lo que es, en este caso, pues, esta historia, este libro de Los Cantos de Maldoror, prometiendo volver el próximo, ahora sí, próximo lunes, con una nueva temática aquí en lo que es los libros del cuervo. Nos pide la maestra Yvampi también que por favor se fijen ustedes en estas publicaciones, hablando de literatura, de Literpo Publishing. Concretamente, pues nos vamos a referir a la publicación del último artículo que nosotros hemos publicado en la revista, que pues, en este caso pues se refiere a uno de los libros de uno de nuestros asociados, que es el maestro, bueno, tiene el muy sugerente apodo del bruji bajista rock, en este caso, y pues bueno, en compañía de su esposa. Felicidades a los dos porque se acaban de casar recientemente. Han escrito un volumen sumamente interesante, en este caso que les convendría conocer allí en Literpo, y por supuesto ayudarnos ahí precisamente a seguir también en Literpo, que es el proyecto con el cual se hermana esta luna de octubre. Entonces, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Buenas noches, maestros. Como siempre, un excelente espacio. Gracias a gente como tú, Abimael, que también nos retroalimenta con todos estos datos interesantes y estas cosas que tú conoces. Para mí la tecnología es un paso desconocido, ¿no? Para muchos de nosotros. Y pues bueno, no, gracias a ti, mi lady, por hacernos este recordatorio de estas cuestiones que podamos comentar. Te agradecemos mucho a todos. Eternas lunas para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches.